Pasaron ayer al oscurecer, Fuina ni gato montés pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay balas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Bueno, pues yo me llamo José Buil y nací aquí en Bielsa en 1957. Y con 22 meses mis padres emigraron a Francia, a Saint-Lary. Entonces he vivido padecer toda mi vida en Saint-Lary-Soulan. Ahora está cerca de Bielsa porque con el túnel se llega en 40 minutos, pero entonces estaba muy lejos, no había túnel. Y en el tema que nos interesa, pues para mí de haber ido a Francia me ha hecho perder durante muchos años mis raíces aquí de Bielsa. Mi padre murió cuando yo no tenía 20 años. No pude hablar con él porque con esa edad no se habla de esas cosas con su padre, y mi padre había sufrido mucho de la guerra y no me había comentado nada. Y al hacerme mayor con mi madre me ha hablado muchísimo de lo que han vivido en esa época, y para mí ha sido un deber de recuperar y de hacer conocer esta historia que se ha olvidado en Francia y se ha olvidado mucho aquí. Entonces, entre lo que me ha contado mi madre, mi tío, mi familia, me he hecho la opinión de que fueron momentos terribles que no se comentaban hasta hace poco, para el caso, hasta los años 80 y algo. Se vivieron muchos años que no se podía comentar nada de esto. Tengo familia que vivían aquí en Bielsa, que iban a la escuela, que les contaban una historia. Y en casa les contaban otra historia, que no era la misma. En Francia la cosa estaba clara. Desde el extranjero lo que había pasado, lo que era Franco, estaba muy claro. Aquí no lo era, y todavía creo que no lo es muy claro. Entonces, mi madre con su familia estaban aquí en Bielsa, una vida tranquila, dura, de un pueblecito del Alto Pirineo. Tenían bastantes intercambios con Francia, porque era más fácil de ir a Francia por los caminos del puerto que de bajar hacia abajo, con el paso Las Devotas y todos los malos caminos que había. La gente iba a trabajar allá, algunos se quedaron allá. Bueno, vivían una vida dura, pero una vida normal, hasta que llegó aquí lo que nadie estaba preparado para recibir: una guerra aquí en este valle donde se estuvo estancada la 43 División resistiendo todo lo que pudo, unos duros combates por toda la zona, la población atemorizada. Mucha población se había recogido aquí en la zona de Bielsa, porque esta guerra fue una de las primeras, la primera en la cual se bombardeó la población civil para hacer presión. Entonces, aquí en Bielsa se recogieron más de 6.000 personas que venían de toda la zona de Sobrarbe, más abajo, hasta que se tuvo que evacuar toda esa gente por obligación, porque se estaba preparando una cosa muy fuerte. Entonces, esa población, en el mes de abril, entre el 6 y 20 de abril, tuvieron que evacuar a Francia con unas condiciones terribles. Se ven personas que marchaban como estaban, con poca ropa, con alpargatas.
por la nieve. Había trincheras de nieve de 1,5 metros que habían tenido que preparar el paso. Unos tíos míos, un poco mayores, habían estado preparando el paso de las personas que iban a evacuar. Esa gente tuvo que marchar, dejar todo, sin saber lo que encontrarían al volver, sin saber si podrían volver. Marcharon con lo que tenían encima y lo que podían llevar. Para el caso, nada tenían. No sabían qué les esperaba en Francia. Mi familia tenía la suerte, en la desgracia, de tener una hermana de mi abuela que vivía cerca de aquí, de Saint-Colin, que ahí pudieron estar un tiempo porque era gente obrera y claro, no podía atender a toda la familia. Pero eso fue un respiro de poder estar ahí. Aparte de eso, la gente de Francia, hay que decir, se comportó fenomenalmente bien con los refugiados, quizás por lo que he dicho antes, de los lazos, como se iban de aquí para allá, se conocían, pero también hay que decir que la gente tenía mucha compasión. He tenido la ocasión yo de hablar en Francia con gente francesa que se acuerda de esos tiempos y les daba mucha compasión. ¿Compasión por qué? Porque los refugiados fueron niños, mujeres, ancianos y heridos, porque la gente fuerte, valiente no estaba evacuada, tenía que estar aquí a luchar o a fortificar. Entonces llegaba esa gente en condiciones tremendas, enfermos, y daba mucha compasión. Que era tremendo de ver esa gente que no sabían a dónde iban a ir, porque entonces no era como ahora. Ahora con los mapas, con internet, con Google, sabemos dónde está París, Rennes, Thiviers, Poitiers, pero entonces la gente marchaban de aquí, los cogieron en un camión, los bajaron a Saint-Lary, los vacunaron, hicieron una noche, los llevaron a la estación de tren de Arros y ahí los repartieron por Francia, pero no sabían ni dónde estaban, ni dónde se encontraban, no sabían ni la lengua, estaban perdidos. Algunas familias separadas. Fue terrible, terrible porque no sabían si iban a volver. Y cuando volvieron, los primeros que volvieron encontraron aquí todo destruido, porque después de haber evacuado la población, a partir del mes de mayo, hubo aquí, en este valle, unos bombardeos que son inimaginables. Yo no se puede entender cómo hubo tanta barbaridad para bombardear tanto este valle. Cuando los archivos se pudieron descubrir, que se pudieron ver los aviones, no sé cómo se dice en español, les raids aériens, cuando llegaban los aviones a bombardear, es tremendo. Para un valle tan pequeño, lo de bombas y lo de aviones que pasaron por aquí. Es que había una voluntad tremenda de destruir todo, de no dejar nada. Entonces, la pobre gente cuando volvió, pues tuvo que rehacer su vida en unos momentos terribles. Terribles porque no había nada, una posguerra que carecían de todo, no tenían para comer, pero lo solo que había era una dictadura tremenda. No se podía decir nada, había que callarse. Mi padre era del valle de Puerto Las, de Belsierre. Vino aquí a Bielsa, es donde conoció a mi madre. Regiones devastadas, pues construyeron 2 o 3 casas finalmente, y lo demás, casi nada. Y lo demás fueron los habitantes que tuvieron que buscarse la vida para hacer la madera, para hacer cal, para ir a buscar piedras, para hacer las lozas, para volver a hacer las casas. No tuvieron ayuda. Aparte estaban marcados como rojos, quiero decir, eso aún fue más fuerte. Que aparte de haber perdido todo, hubo aquí mucha humillación a la gente. Y entonces mis padres, pues, marcharon, mi madre con su familia, salvo mi abuela y mi tío Jesús, que ellos volvieron aquí a Bielsa los primeros, mi
mi madre con su hermana y una prima mía que entonces tenía 2 años y otra hermana que tenía 7 años, estuvieron en Francia, las mandaron a un campo de refugiados al lado de Auch, y una tía mía, la que tenía 7 años, marchó a casa de otra hermana de mi abuela en Marsella. Desde luego estuvo ahí unos cuantos años, porque hasta estuvo 2 años, estuvo en la escuela ahí. Y lo que nos cuenta es que cuando otro hermano de mi madre, que estaba en Francia, la fue a buscar para traerla para aquí, ella le dijo: ¿cómo voy a saludar a mamá si ya no sé hablar español, solo hablo francés? Ahora esta tía, que tiene cerca de 90 años, ya no habla francés, habla español, menos mal. Pero entonces, es decir, que el regreso fue muy duro. Mis padres tuvieron que marchar a Huesca, se casaron aquí en Bielsa, en el 45 marcharon a Huesca, y la vida era muy dura. Mi padre era obrero y no se podía vivir. Con que volvieron aquí a Bielsa, también era muy duro, y es entonces cuando marcharon a Francia. Yo toda esta historia personal, aparte de que me permite de rehacer con mis raíces, que las he no perdido totalmente, porque en casa toda la vida hemos hablado español, hemos hablado, pero toda mi instrucción la tengo en Francia. Yo aquí en Bielsa no he ido a la escuela, yo no he vivido lo que han vivido mis amigos, los carnavales, cuando me tenía que vestir de tranga yo no estaba aquí, y ahora todo esto para mí es muy necesario, quizás más que para muchas personas que han vivido aquí toda la vida, de reconstruir todo esto, de hacer conocer esta historia familiar y esta historia común de Bielsa y de todo el Sobrarbe y más allá, desde luego, que no ha habido destrozos solo aquí, pero aquí es nuestra historia personal. Es muy importante de dar a conocer lo que pasó, por 2 motivos. Primero, porque es nuestra historia, pero también es porque desgraciadamente hoy estamos viendo la misma cosa, estamos viendo las mismas caras de terror, estamos viendo la misma gente, niños, mujeres, ancianos, que están cruzando el mar, ahora cruzando la montaña, que están para venir refugiados, y estamos siempre en la misma historia, son siempre los mismos que sufren de estas cosas. ¿Qué te consideras, francés o español? Bueno, yo he sido francés, he sido español hasta la edad de 7 años. Mis padres, por motivos administrativos, se tuvieron que hacer francés, y por el efecto, mi hermana y yo nos hicimos franceses. Y toda mi vida me he considerado como francés. Pero aunque siempre hemos hablado español, estaba francés, cuando se abrió el túnel me permitió de venir aquí, de hacer mi vida tanto aquí como allá, hasta que en el 2010 recuperé mi nacionalidad española. Así que ahora no soy francés o español, soy yo. Mucha gente me dice, y no lo pueden entender: ¿tú qué prefieres estar del lado de la frontera, en San Lari o en Bielsa? Digo, pues que para mí la frontera no está en el túnel, la frontera está en Ainsa y en Agó. San Lari, Bielsa es mi terreno, y la gente no lo puede entender. Yo no estoy constituido como estoy, soy de Bielsa de toda la vida, ahora me siento de Bielsa verdaderamente, pero me siento también de San Lari, y cuando puedo, porque estoy trabajando en el ayuntamiento de San Lari y tengo la posibilidad de utilizar la logística del ayuntamiento con la voluntad del alcalde y los concejales, bien seguro, y puedo enlazar las 2 vertientes, para mí es lo mejor que puede pasar. Entonces, intento de hacer actividades, las 2 vertientes juntas. Actividades pueden ser culturales y también actividades de trabajo. Estamos trabajando ahora entre el Valle francés y el Valle español en un proyecto común para, yo me parece que había anticipado, para crear un territorio único, una destinación única, que no se diferencia entre Sobrarbe y Valle d'Oga. Y para mí considero que en lo que cabe, a mi nivel muy pequeño,
he dado la vuelta y ahora en ese plan, ahora estoy muy contento y muy feliz de lo que veo y de lo que se hace. Ahí estamos. Y la última pregunta, porque si no Sí. nos echa el tiempo encima. Visto desde el exilio, ¿cómo veías tú la dictadura Franco y lo que está pasando ahora con Franco? Bueno, lo que contaba. Desde Francia la cosa está clarísima, de toda la vida. Primero porque lo que me han dicho mis padres, que en Francia no había ese temor a hablar como ha habido aquí. Y segundo, en las escuelas hemos aprendido lo que era el Francisco Franco. Francisco Franco no estaba a la cabeza de las tropas nacionales, era un rebelde, fue un golpe de Estado. Hoy en día, cuando hay un golpe de Estado en el mundo, las Naciones Unidas intervienen para apoyar el gobierno legítimo. Entonces, en el 36, cuando hubo ese golpe de Estado, por motivos que yo no acabo de entender, con un gobierno de izquierda en Francia, claro, con la derecha que estaba muy prieta con ese gobierno, pero resulta que la decisión de la no intervención que decidieron los franceses y los ingleses fue lo que permitió que ese golpe de Estado se transformara en dictadura durante más de 40 años. Es para mí un error de la historia, una barbaridad lo que pasó, impensable. Después de saber que Franco, en Bielsa, notablemente, pidió y obtuvo la ayuda de Hitler y Mussolini con sus aviones, sus divisiones aéreas para bombardear todo, es impensable. Hoy en día esto no pasaría, y entonces pasó. Que el tema de que no se puede abrir las heridas de la historia, hay que abrirlas. En Francia también pasaron cosas muy importantes cuando la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Vichy, de Pétain, fue un colaborador muy grande con los alemanes y persiguió a los judíos y colaboró mucho. Pues eso también durante muchísimos años en Francia creó un malestar que yo comparo a lo que está pasando en España, hasta que un presidente francés, el presidente Chirac, dijo claramente que el Estado francés tuvo toda la culpa de lo que pasó entonces. A partir de ahí se apagó todo el problema que había. Y aquí en España, hasta que no se aclare todo esto, siempre habrá este problema. Las heridas, sí, son heridas, pero hay gente que está buscando sus desaparecidos. ¿Cómo es posible impedirles de saber dónde están sus padres, sus abuelos, dónde están enterrados? Yo no puedo entender esto. No me preguntes, no sé nada más, como lo canto lo he oído contar, sangra la herida.